Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 11 de abril y usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, va a ser el lanzamiento del vicepresidente en la campaña interna del Partido Revolucionario Democrático. Un día en el que Panamá, Colombia y Estados Unidos darán una declaración conjunta en Cancillería en el mediodía de hoy sobre la crisis migratoria. Un día en el que el ejército ruso amenaza con hacer una ofensiva en el Dnieper, este río que parte Ucrania en dos y que se había estabilizado como una especie de frente de batalla o de tierra de nadie entre las dos fuerzas. Perú cada vez más aislado. Su gobierno ha retirado a su embajador de México, Colombia y Honduras. Y, sigue esta purga en el régimen venezolano con este descubrimiento de la mega corrupción que había en PDVSA. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Un día repleto de noticias que vamos a compartir con ustedes. Como siempre, nuestro deber, darle las informaciones. Usted tome las decisiones que crea conveniente para nuestro país. Ojalá lo haga pensando siempre en el bien común, en la patria. Oiga, lo primero que debo hacer, no tengo los nombres de la delegación colombiana conmigo, pero darle la bienvenida a nuestro país. Desde ayer está aquí en Panamá el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Y está también la comandante del Comando Sur, la general Laura Richardson. Esta es una de las múltiples visitas de la comandante de este Comando Sur Estratégico. Ella, recuerden, fue también comandante del Comando Estratégico del Norte en los Estados Unidos. De manera que es una mujer, además de ser militarmente, fue piloto de helicóptero. Una tremenda miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Conoce Panamá. Aquí estuvo el Comando Sur. Claro. Y ha venido varias veces con nosotros. Así que nuestro saludo a la comandante Laura Richardson. También se encuentra una delegación colombiana. ¿A qué vienen ellos aquí? A ver uno de los temas mundiales. El tema de la migración. El tema de la migración no solamente es en nuestra región. La migración por la brutal invasión de Vladimir Putin a Ucrania produjo una diáspora hacia Europa de ucranianos deseosos de regresar, porque eso sí quieren regresar. Y están regresando. De acuerdo a la contabilidad que tiene Zelensky, más de 1 millón de ucranianos han regresado en medio de la guerra. Ellos vienen a ver el tema de la migración, que constituye un peligro para los migrantes, porque atreverse a cruzar el tapón del Darién, toda esa área, para caer en manos de coyotes, de bandidos, de someterse a violaciones, allá en el área de Colombia, porque aquí en Panamá hay todo un esquema para recibirlo. Eso cuesta mucho en la República de Panamá. Creo que el presidente de Colombia tiene como una especie de ignorancia hacia nosotros. Aquí vienen funcionarios de alto nivel de su gobierno, pero ¿usted ha visto a Petro alguna vez referirse a esto en realidad? No. Entonces, quiero llamar la atención a los delegados colombianos aquí, que urge un encuentro entre el presidente, porque yo creo que Colombia no está haciendo lo suficiente para manejar este. Está más interesado en la dialéctica de los discursos que en los resultados. Nosotros queremos resultados. 400.000 indocumentados pasarán por Panamá. Bueno, ya han pasado 80.000. Pero pasarán 400.000 se este calcula año. que en el año 23. Entonces esto genera una serie de tensiones muy problemáticas. De manera que una bienvenida a las delegaciones de Colombia, Estados Unidos y Panamá que van a ver este tema. De paso, les recomiendo a todos que se lean el artículo que me envió Omar Jaén Suárez a mi correo. Y está creo que está en la Estrella. En la Estrella, sí. La neutralidad del canal de Panamá y China. Una extraordinaria pieza de análisis de Omar Jaén, que además de historiador, un intelectual, geógrafo, ministro de Relaciones Exteriores, negociador, una de nuestras eminencias panameñas,
él hace un análisis de Panamá y nuestra relación estratégica en el mundo. Y se pregunta, hay un conjunto de preguntas al final de ese, que yo creo que son las preguntas que usted tiene que hacerse. Me las hago yo. ¿Sabemos nosotros qué queremos con China? Porque China debe saber lo que quiere con nosotros, sin duda alguna. Porque para poder ser potencia, China tiene que tener acceso a nuestra ruta estratégica. Eso lo sabe los Estados Unidos, lo sabe China, nosotros sabemos. ¿Sabremos de verdad qué queremos con China, por ejemplo? ¿A qué se refiere Omar en este artículo? A la necesidad de que nuestra diplomacia force a China a definirse con respecto al Tratado de Neutralidad. Hay más de 40 naciones, de las más importantes marítimas del mundo, que han firmado el Tratado de Neutralidad con Panamá, a sabiendas de que los Estados Unidos y Panamá tienen una relación estratégica. Y el argumento de China es que ellos no firmaban eso porque está Taiwán. Nosotros rompimos relaciones con Taiwán. Es una forma que deja mucho que decir, pero rompimos. Y esa ruptura no se produjo. Y China todavía insiste que nosotros expulsemos a Taiwán. Bueno, en la APEC, para darle un ejemplo que usa Omar Jaén, en la APEC China participa Taiwán. Sí, participa Taiwán. O sea, que ese es un argumento que no tiene peso, porque la realidad dice otra. Y nosotros, Panamá, la República de Panamá, escúchalo bien, estuvo con la República Popular China. Nosotros somos la única nación del mundo, bajo la presidencia de Ernesto Pérez Valladares y de la dirección en las relaciones exteriores de Gabriel Lewis Galindo, y Omar era el vicepresidente. A mí me tocó ser El vicecanciller. el vicecanciller, perdón. Y a mí me tocó ser director de Asuntos Políticos de la Cancillería. Negociamos con China el estatus de crear una oficina de negocios de China Popular y Panamá, aquí, mientras manteníamos las relaciones Con Taiwán. con Taiwán, diplomáticas. Somos el único país que logró esa acción diplomática bajo la presidencia del doctor Ernesto Pérez Valladares. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque creo que nosotros debemos concentrarnos en las cosas que son importantes. Para nosotros es importante que China firme esto. ¿Y por qué? Porque Rusia forma parte de esto, Inglaterra ya firmó, Francia ya firmó, Alemania ya firmó, Argentina ya firmó. Nosotros nos interesa que la India firme, como si a lo mejor nos interesa que China Popular firme esto y se deje de cuento de que Tata. Yo no. Si ya hay otras organizaciones a las que van ambos. ¿Por qué es importante esto? Y además tenemos que establecer con claridad qué queremos con la República Popular China. Y les explico por qué. Lo dejo aquí. Les recomiendo que se lean esto. Pero voy a seguir con este tema en unos minutos. Pero fíjense por qué. La República Popular China es sin duda alguna una de las potencias económicas más importantes del mundo. Ocupa el segundo lugar después de aquella revolución de Xi Jinping, no, de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Que generó todo este desarrollo y que ubicó a China en la segunda economía del mundo. No es la primera, no es la segunda militarmente, pero va rumbo para eso. Va a ser la primera económica antes de que termine esta década. Va difícil, va a ser complicado para ellos en esta década comprender porque China ha sido afectada duramente por todos los acontecimientos económicos que están pasando en China y que nosotros conocemos poco, pero los que sabemos de economía y estudiamos la economía y lo que nos interesa el valor estratégico de China, a nosotros nos interesa que el mundo esté en paz. Entonces creo que entender esto y ahora la situación actual, fíjese algunas cosas que usted debe saber. Después de la visita, una reunión entre el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y la presidenta de Taiwán, genera una acción militar China que ponen en un video de cómo van a atacar ellos a Taiwán y no ponen cómo lo van a atacar a ellos. En ese video, que evidencia una predisposición a resolver el problema por la fuerza, la posición oficial de la República de Panamá es que nosotros entendemos que solo hay una China y que eso debe resolverse. El problema de Taiwán y el problema con la República Popular China debe resolverse entre ambos, respetando el principio de una sola China y respetándolo, haciéndolo en forma democrática.
Eso es lo que nosotros defendemos como nación. Nosotros no defendemos la intervención, ni de Taiwán en China, militar, ni la de China en... Es más, si alguien jugó un papel importante en el desarrollo de esta economía poderosa en China popular fue Taiwán. Fue su principal inversor. Para que tengan ustedes en perspectiva de lo que estamos hablando. Entonces, nosotros ahora, con ese conflicto, genera otras acciones. Por ejemplo, en este momento se desarrolla entre Filipinas y los Estados Unidos una maniobra en el Mar Sur, en el Pacífico Sur, en 9 bases militares que ya Filipinas ha otorgado y Filipinas se ha unido a los Estados Unidos en la defensa del estrecho de Taiwán, que es un estrecho comercial. Porque no se trata nada más de atacar a Taiwán. Una guerra en ese estrecho significa la ruptura de uno de los canales más importantes de transporte marítimo del mundo, que afectaría obviamente a Panamá. Fíjese lo que estamos hablando. Entonces los Estados Unidos marca en este momento una de las maniobras militares más importantes. Aquí se encuentra la general Laura Resham, que le podrá explicar al gobierno lo que significa esa maniobra. Hay más de 15.000 tropas, de las cuales 12.000 son norteamericanas, 17.000 tropas, 5.000 son filipinas y 12.000 son americanas, utilizando armamento en vivo por primera vez y utilizando islas que están cerca del territorio continental de la República Popular China y a 300 o 400 kilómetros de Taiwán. Una respuesta militar a una acción militar. A cualquiera se le da un tiro ahí y tenemos un conflicto de padre y señor nuestro. Además, nosotros tenemos que impulsar también que China defienda una posición con respecto a Ucrania. A esta altura, Xi Jinping no ha hablado con el presidente de Ucrania, Zelensky, pero ya habló con Rusia. Un plan de paz que tiene sentido si hablamos con los que están en guerra. Tiene que hablar con los dos. Entonces, esta acción, unida a la expansión de China en África, en parte de Asia, le contaba ayer lo que pasó en Sri Lanka. Miles de millones fueron prestados y al final colapsó. A sabiendas que el proyecto no eran viables. No, además proyectos que se ofrecieron a baja calidad. Bueno, que Ecuador construyó una represa con graves problemas técnicos y Ecuador tuvo que refinanciar esa deuda con un salvataje, salvar, se llama así es la palabra, con una tasa de interés de 5% contra el 2% que da el Fondo Monetario Internacional. Entonces, China ha ampliado sus inversiones, pero ha ampliado sus inversiones y ha aumentado el riesgo de la banca central china por estos refinanciamientos de estas abultadas cantidades de más de 240.000 millones de dólares en este tipo de préstamos. Y nosotros tenemos que mirar esto con cuidado, pero con comprensión del papel de la República Popular China en el comercio. Por eso es importante seguir esto, no por mera curiosidad, sino por subsistencia de nosotros mismos. Entonces, le llamo la atención a este artículo de Omar Jaén Suárez, porque expresa con claridad y con una redacción imprecisa, impoluta, exquisita, diría yo, Fernando, un punto de vista de él, que muchos lo comparto, y hay una serie de interrogantes al final, que yo quiero que ustedes las lean y se hagan las mismas preguntas, porque ya sea lo que pase al final o pase al próximo gobierno, nosotros tenemos que definir en el marco de lo que está ocurriendo nuestra posición. En China están pasando muchas cosas difíciles. Fíjese que le añado lo siguiente. El presidente Lula da Silva, que se reunió con el presidente argentino, ¿se acuerda cuando estuvo por allá? Y hablaban de una sola moneda entre Argentina. Sí. Ese es un disparate estratégico, porque una sola moneda ocurre cuando hay intercambios. Las exportaciones de Brasil a Argentina son mayores que la Argentina a Brasil. Y Argentina produce bienes primarios y Brasil produce bienes secundarios. Todo manufacturado. Entonces, esto es no hay una razón estratégica para tener una sola moneda, pero Lula da Silva parte hoy, mañana, estará en China, y allá el BRIC habla de utilizar el yuan como moneda. Le quiero advertir
que una crisis de impago afectará el valor del yuan en el mercado. De estos 240.000. Entonces, creo que uno tiene que mirar esto, porque estamos a los umbrales de un grave desajuste financiero. Entonces uno tiene que saber a dónde amarra su caballo. Y les cuento, por ejemplo, la sabiduría china cuando decidió sus relaciones con nosotros. Los chinos siempre nos dijeron a nosotros que ellos entendían. Recuerden que cuando se hizo la apertura de la relación comercial, China sabía que nosotros estamos esperando el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, que en el año de 1999 nos regresaba al 31 de diciembre todas las infraestructuras. Y respetando ese acuerdo, no quisieron crear ninguna condición contraria al interés panameño. La diplomacia china sabe de estas cosas. Entonces nosotros ahora nos interesa que China entienda perfectamente que nosotros queremos que ellos sean signatarios de esta neutralidad. Es un paso importante en el manejo de Panamá para ser un interventor serio. Además, tenemos un recurso estratégico. Por eso los Estados Unidos están aquí. Porque los Estados Unidos es, sin duda alguna, y el que lo tenga comienza a quitársela, Estados Unidos es nuestro principal socio estratégico. Así está diseñada. ¿Fernando? Y ese diseño estratégico fue concebido por hombres y mujeres de armas y políticos estratégicos que entendieron lo que estaba ocurriendo. Y por eso nosotros firmamos el Tratado de Neutralidad. Y además los Estados Unidos es la principal potencia que invierte en este país. Y es uno de nuestros amigos más importantes. Eso no quiere decir que nosotros nos rendimos en pleitesía ante ellos, no. Nosotros tenemos que saber que los norteamericanos no respetan a la gente que tenga mentalidad de waiters. Bien, esto es importante porque este viaje de Brasil se da en el momento en que el presidente Lula se encuentra con el agua hasta aquí por el endeudamiento y un salvataje de China podrá resolver el problema de liquidez transitorio, pero la velocidad con que Brasil quiere implementar los programas de Lula, que me parecen buenos, eliminar la pobreza, bajar los índices de pobreza, de hambre. Pero para eso se requiere recursos. Y no se hacen recursos haciendo pobres a los ricos o destruyendo la economía para que todos seamos pobres. Eso no funciona. Cosa que no han entendido varios. Y entonces, creo que es importante que todos los panameños sepamos lo que estamos hablando. Porque nos movemos en un medio muy complejo. Le decía a Fernando esta mañana aquí cuando llegó, que es increíble lo que está pasando en Venezuela. Porque lo que sabíamos de la dictadura, que es real, lo que no sabíamos era el nivel de cleptócratas en que se ha convertido ese Estado. Y digo, para decirlo en otras palabras, de ladrones. Porque es increíble lo que estamos conociendo. Por ejemplo, fíjese usted, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, de ese hermano país, un expresidente, tenía una casa allá en... La Toscana. La Toscana. Yo no sé si usted conoce la Toscana, ¿no? lo más Es una belleza. de belleza en el norte de Italia. Él, que era un limpio, tiene una casa que su mujer, a nombre de su mujer, de 6 millones de euros. Esta cleptocracia que dirige Venezuela. Y ahora, el fiscal cuyo primo, no sé qué, está preso en Estados Unidos, el SAP lleva un proceso en la que ya lleva órdenes de detención para 50 más de lo que ya lleva 100. Va por 154 que se roban. No le están diciendo al pueblo venezolano cuántos se robaron, cuántos miles de millones se robaron estos y los que están ahí. Y entonces están haciendo una purga al estilo de Mao. El estalinista. Esta curva típica estalinista. Cuando uno conoce el nivel de robo, se compara con los oligarcas, de lo cual Putin es parte. Vladimir Putin y un grupo de su gente fueron condenados en Suiza. No él, los testaferros. Y este que dirige el grupo Wagner.
que ayer habla de que hay 400.000 ucranianos que están, porque es que él hace negocio de la guerra, De la muerte. de la muerte. Entonces, todas estas cosas están ocurriendo y aquí al lado de nosotros, alguien se está robando miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares de un pueblo hambriento que está sofocado por la angustia de la existencia, de comer, de tener lo mínimo necesario, de una destrucción del sistema. La principal riqueza de ese país la han destruido. PDVSA es un Cascarón. cascarón. Y todo esto, la corporación venezolana de Guyana, le robaron de todo, entre otras cosas. Eso está dando en medio de eso, en medio de lo que le contaba ayer de Colombia. Y para nosotros en medio de una migración que desde Haití nos está llegando, de África nos está llegando, de China nos está llegando, y presionando a nuestro desarrollo, que es el mejor de la región, el mejor de la región, pero por lejos. Entonces, este marco también se da en el momento en que los Estados Unidos también toman medidas importantes. Fíjese lo que está pasando en este país estratégico amigo nuestro. El presidente Biden ayer anuncia que existe una alta posibilidad que va a correr la campaña del 24. Ayer el gobierno pide y otro juez sanciona en contra de lo que dijo un juez en Texas de prohibir la píldora del día siguiente, la píldora abortiva. Y el aborto se convierte hoy en dos decisiones contrarias, antípodas, entre un juez de Texas y un juez de Washington, que está de Washington. Eso va a tener el aborto como un punto central. El 70% de las mujeres norteamericanas, incluyendo demócratas y republicanas, están a favor. Entonces, te espero una discusión de la Corte Suprema de Justicia y habrá que ver. Por otro lado, mientras eso está ocurriendo, están los procesos del presidente Trump. El presidente Trump hoy tiene una gran ventaja porque él transformó el Partido Republicano. El Partido Republicano de hoy no es el mismo del Partido Republicano de hace unas décadas. La intelectualidad republicana ha dejado el paso a lo que en inglés se conoce como los redneck, los de más bajos estudios. Redneck es una palabra de la América profunda. De la América profunda, no, es un slang, pero en slang, para definirse a él no, en términos no muy agradables, pero muy agradable. Es el equivalente a eso. Es cuando uno le dicen que uno es un cholo, que uno tiene la hoja de plátano así mismo. Entonces, al reducir esto, las probabilidades de él, de Trump, de ganar la nominación republicana son altas. Es probable que él gane la renovación, lo que es casi complicado, lo que es más complicado para él ganar la presidencia. Porque no es lo mismo ganar una primaria que ganar la presidencia. Son dos cosas diferentes. Ahora le hablo cuando se trata de Panamá de esto. Y esto, en medio de que estos señores pro aborto son también pro arma. Y ayer se produjo un incidente en un barco de Kentucky, en Louisville, en la que 4 personas murieron, más el asaltante, un joven blanco de 24 años, no era negro, blanco, que también había trabajado, la policía cree que había trabajado, tenía relaciones con alguien en el banco. Ese joven fue abatido ahí y hay 8, de los cuales hay probablemente 3 o 4 en estado grave, en una ola de matanzas que hay en los Estados Unidos, que hasta mi última conteo en el año 23 ya iban 133. Fernando. Tiroteo. Pero si usted cree de matanzas, voy a decir 2 cosas más y termino aquí. La matanza que los militares en Birmania realizaron ante una concentración de población. Mire cómo está el mundo de revuelto. Se concentran la organización del gobierno de la Unidad Nacional, que es una especie de enfrentar a los militares en unidad. El gobierno de los militares birmanos bombardean la manifestación y decenas de muertos produjo ese bombardeo. Mira qué salvajidad de estos militares. Y cuando usted estudia, estos militares, antes del golpe que dieron, ya tenían el control del 25% de los negocios. Bueno, que esos tipos tenían 40 años de estar ahí. Y controlan todo lo que es el tráfico ilegal.
las Fuerzas Armadas son como una especie de empresa privada mafiosa. Entonces, estas Fuerzas Armadas, mire lo que hacen. Tómalo ahora y toma el ejemplo de los Ortega Murillo, aquí en Nicaragua. Ayer hablaba con un amigo, no voy a decir el nombre porque le digo, y allá los persiguen y los matan. En estas Semanas Santas, el pueblo católico nicaragüense le propinó una gran derrota a este señor dictador. Loco. Lo que conocemos Nicaragua, sabemos que es un pueblo católico, es un pueblo mariano, sí. Un pueblo que ama su religión. Y salieron a las calles, no importa lo que diga este caballero, y salieron también a defender a su obispo prisionero por 20 años, 23 años, no sé cuánto es, porque estos locos le quitan la nacionalidad a uno, le quitan las casas, cosas que están prohibidos. Fíjense el comportamiento de este caballero y fíjense el comportamiento de Venezuela y fíjense que esos son los dos aliados de Putin. En el área. Fíjense, y Cuba que habla de derechos humanos y el pueblo cubano no tiene derechos humanos. Pues. Entonces uno debe mirar el mundo como es, pero también debe tomar decisiones estratégicas en el mundo como este. Porque la nación panameña hoy, y debe saberlo de la nación norteamericana, es el éxito más importante que exhibe una política norteamericana bien llevada. ¿Cuál es la desaparición del esquema colonial, que era la zona del canal? Fue una decisión correcta del presidente Carter y del general Torrijos aquí en Panamá. Porque eso nos permitió a nosotros la apertura del desarrollo económico y puso en manos de la República de Panamá el principal recurso que lo hemos administrado excelentemente bien. Nada más compare la autoridad del Canal de Panamá como empresa, con PDVSA, con la mexicana, ¿cómo se llama? Con Pemex. Pemex o la brasileña. O con Petrobras. El canal produce ingresos. No, y son empresas rentables. Y además los Estados Unidos nos dejó el canal funcionando y los Estados Unidos nos ha ayudado a nosotros en el mundo internacional. Entonces yo creo que los Estados Unidos deben mirar que Panamá es un importante ejemplo, independientemente de nuestras imperfecciones democráticas que debemos resolver y de nuestras imperfecciones de mala distribución de la riqueza, que lo debemos resolver, pero tenemos la capacidad y la infraestructura humana, que es lo más importante, y la vocación democrática para relacionarlo. Lo que debemos saber es lo que debemos hacer en la arena internacional y en la arena nacional. A la vuelta le hablo sobre esta batalla en cambio democrático y por qué los medios de comunicación militantes dignas de causa mejores. Por ejemplo, me parece que debieran hablar un poco sobre esta barbaridad que hizo el Dalai Lama. La barbaridad, ¿no? De besar a un niño en la boca y pedir el Dalai Lama que le chupara la lengua. Esto es un abuso infantil. Sí. No hay la menor duda de que es un abuso infantil. Por algo el Dalai Lama, la máxima autoridad de esta fracción del budismo, pidió disculpas. Entonces la prensa de hoy nuestra ha dedicado desde ayer a hoy una campaña contra Yanivel Ábrego. Una campaña. Sí. Ellos están en campaña. Entonces yo le quiero decir a nuestro amigo Rómulo que piense que esa campaña le hace más daño a la nación y habla más mal de él porque todo el mundo sabe quién está detrás. Entonces creo que es importante entender estas cosas para entender en qué está el juego. Nosotros tenemos que hacer un proceso democrático de verdad y con respeto a los intereses de toda la nación. A la vuelta vamos a hablar de todo eso aquí. Así es.